¿Quién influyó en la decisión de que te retires de la universidad? Fueron muchas personas, la verdad. Primero era muy inmadura y dejé que me laven el cerebro para dejar la carrera. Más o menos un año peleaste en los quillos del año. Y si te propusiera pelearte otra vez, ¿tú aceptarías? No, en esta ocasión que hubo la invitación para los quinios de Estados Unidos, la propuesta era hacerlo con Melissa y lo que le dije fue exactamente lo que te estoy diciendo a ti. Le dije a Kiki, o sea ya sabes que no, sabes que no, ahorita no, necesito trabajar mi imagen para los objetivos que tengo planeados a futuro. ¿Cuál ha sido el peor comentario que te ha llegado de un hater? El peor comentario que me llegó de un hater fue que me comentaron la dirección de dónde trabajaba mi papá, de dónde trabajaba mi mamá, y me dijeron que les iban a mandar a... ¿Padres cómo toman eso? ¿En qué momento tus papás decidieron acompañarte? ¿O decidiste que tus papás también necesitaban apoyo de un psicólogo? Tuvimos un punto muy duro donde sí, o sea, creo que era la única salida a tomar terapia, porque incluso ya empezábamos a pensar irracionalmente. ¿A día de hoy eres feliz? Muy feliz. Muy buenas a todos. En el capítulo de hoy tenemos una invitada demasiado especial. Yo desde hace tiempo quería invitarle, por cosas de la vida no se ha dado, pero ya el día de hoy le tenemos acá y ha sido un gusto tenerte aquí, Eli. Un gusto, en verdad, Rommel. Es un verdadero placer para mí estar el día de hoy aquí, bueno, esta noche. Y bueno, esperemos que este podcast les sirva a ustedes para conocer un poquito más de mí, para entretenerse y pues nada, espero que nos sigan a todos en nuestras redes sociales que deben estar apareciendo por aquí abajito. Sí, más que todo nosotros queremos conocer la nueva faceta porque a día de hoy lo poco que sé es que más o menos ya te alejaste un poco de las redes y te has enfocado más en estudiar, entonces la gente quisiera saber cómo es eso, porque ya la mayoría ya sabe que pasaste por tantas cosas, pero siento que a día de hoy la gente no sabe cómo es tu vida a día de hoy. Ok. Entonces empezamos con una pregunta simple para tratar de romper el hielo, y es, si pudieras volver al día en el que decidiste empezar a crear contenido con todo lo que sabes a día de hoy, ¿volverías a tomar esa decisión o harías algo diferente? Creo que cambiaría el estilo de hacer contenido, o sea, hacer contenido más propio. Siento yo que no dejarme influenciar tanto por ideas externas, el hecho de convertir mi imagen en algo que quizá no soy, creo que es lo que cambiaría. La diferencia entre el contenido que hacía al principio de 2021, que empecé a hacer contenido para redes sociales, y ahora en mi faceta actual, yo ahora me siento mucho más cómoda que al inicio. Obviamente también es contenido que disfrutaba hacer, contenido que me gustaba, pero creo que vender un poquito más la esencia de uno como persona, qué es lo que en verdad le gusta. Siento que es un contenido que también a la gente le llama mucho más la atención. ¿Y qué es lo que no te gustaba del contenido que hacías antes? ¿Y qué es lo que te gusta, qué es lo que más te gusta del contenido que haces a día de hoy? Creo que eso, muchas veces antes, de cierta manera, para hacer un poquito de contenido un poquito más viral, por así decirlo, incluso trataba de forzar la voz, de utilizar expresiones que no eran muy comunes de mí. Bueno, siempre por el hecho de estar inmiscuida en ámbitos sociales, por el tema de mis papás, de que ellos también estuvieron en ambientes donde prácticamente se relacionaba mucha gente. Mi léxico es un poquito más, ¿cómo te podría decir? Quizá un poquito más amplio y utilizo a veces términos no tan comunes de los que utiliza la gente. Entonces yo me siento muy bien hablando así, pero muchas veces se cambiaba mi léxico como que para hacer el contenido más comercial. Entonces ¿Y no te ha dado miedo que te critiquen por la forma en la que hablabas? Sí, por eso cambiabas. Sí, al inicio sí, porque al inicio me hablaban mucho, porque en producción me decían, eres demasiado técnica, eres demasiado formal, no deberías hablar así. Entonces me tocó cambiar y era algo que prácticamente es muy propio mío. Entonces creo que eso es una faceta en la que he cambiado y ahorita me siento muy cómoda y a la gente veo que le gusta. Sí. ¿Y cuándo decidiste, cómo fue la decisión de volver a retomar tu carrera universitaria? Porque hasta donde yo sabía, tú habías dejado la carrera creo que en sexto, séptimo semestre. Octavo semestre. Entonces ya no te faltaba mucho, pero decidiste volver a estudiar. Entonces, ¿cómo fue la decisión y cómo te ha estado yendo ahorita? De hecho, creo que fue algo bastante gracioso. Bueno, pasé por un momento de mi vida bastante complicado y honestamente era como que esa incertidumbre de no saber qué hacer, el miedo también de volver a la universidad después de estar 2 años fuera.
me limitaba mucho, o sea, O sea, solo te fuiste 2 años. O sea, no dejaste como que la carrera cuando recién empezaste a hacer no, no, contenido. O no, sea, no, estudiabas mientras hacías mientras contenido. hacía contenido, correcto. ¿Y en qué año decidiste dejar la universidad? Creo que eran después de cuando ya se terminó la virtualidad Porque si me dices, y teníamos hace que 2 años empezar. es 2024. No, 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 no. Dejé la carrera 2 años. No me acuerdo Ah, exactamente en qué año fue, pero fue justo cuando se acabó la virtualidad y teníamos que regresar a clases o presenciales. sea, tú hacías contenido, pero recibías clases online. Ajá, Ah, por eso también. es lo que no dejabas. Pero cuando Ajá. ya te tocó entrar a la modalidad Ahí decidí dejar la carrera. pero porque no te daba el tiempo para... Quizá fue por no una decisión tan propia mía, como digo, de cierta manera, eh, chuta, me lavaban el cerebro como que para dejar la carrera. O sea, no fue Eh, como que decisión tuya, o sea, no pensaste como que, bueno, yo pensara que es porque no te daba el tiempo entre tantos viajes, no, 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 crear... no, no, no era eso. Porque a día de hoy sigues haciendo lo mismo y Sigo te da el haciendo lo tiempo. mismo y me da el tiempo, Tiempo. ajá. Pero eso te digo, quizá fue hasta cierto punto una decisión por el hecho de que primero era muy inmadura y dejé que me laven el cerebro para dejar la carrera. Entonces ahora veo que bueno, no fue así, volví a retomar mi carrera. De hecho fue muy chistoso porque yo solo fui a preguntar y ya como tenía una conocida en la facultad, ya me inscribieron al semestre que Sí. continuaba. Entonces, o sea, fue así. Pero, o sea, ¿quién influyó en la decisión de que te retires de la universidad? Chuta, fueron muchas personas, la verdad. Siempre como ya prácticamente redes sociales era un trabajo para mí, la idea básicamente iba encaminada a pensar de que no puedes dejar botado el trabajo, no puedes dejar Claro. botadas las cosas. O sea, es el trabajo, o te olvidas del trabajo o te olvidas de tu carrera. Entonces, vele qué pesa más para ti. Si prácticamente dejar de recibir un estipendio económico por lo que tú haces, o tú verás qué es lo que adelante sigue de tu vida, ¿no? Entonces, creo que por esa parte fue como que de cierta manera, como te digo, la inmadurez también mía en ese tiempo no me permitió tomar una decisión acorde a lo que yo quería, sino más centrada en los proyectos de otras personas y persiguiendo objetivos que no eran los míos. Claro. Ujú. Pero por estar con esa persona. Sí, se puede decir. Y cuando entraste a la universidad, ¿cómo empezó a cambiar tu vida? O sea, me supongo que debe haber sido un cambio drástico. Ya, me supongo que solo pasas aquí en Ribamba. Sí, La ahora mayoría de sí, temporadas. ajá. Todos estos 2 años que volví a retomar la universidad, pues ha sido bastante chévere hasta cierto punto. Me he acoplado bien. Obviamente no es como antes, no es Ya no, como me llevaba con mis compañeros que eran de mi promoción cuando yo recién entré a la universidad. Obviamente son personas menores a mí, son 2, 3 años menores a mí. Y quizá las experiencias de la vida a mí me han hecho madurar un poquito más y no comparto muchas actitudes que tienen no. ellos, como que respeto sí, bueno, cada quien es libre de vivir su vida como mejor le parezca, pero yo trato de tomar mi distancia de ¿Cómo ciertas. es tu vida universitaria? O sea, ¿solo vas, estudias o Sí, sí te relacionas bien con tus compañeros? sí, de hecho me llevo bueno, mis mejores amigos son 3 chicos que conocí apenas ingresé a la universidad de nuevo y me sigo llevando súper bien con ellos. Ellos están ya, pues, así como todos vamos a entrar al internado, entonces todos tenemos como nuestros planes a Ya futuro. están en la faceta final. Ya, justo Ah, acabamos en febrero de este año. O enero, no me acuerdo. Febrero, enero de este año y acabamos los 10 semestres y ya estamos esperando nuestro ah. año de internado. Pero ¿cómo en la universidad tu vida era como un estudiante normal o si había notado una cierta diferencia por quién eras o Por por quién? supuesto que sí, 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 siempre había como que esos cuchicheos, la gente que te mira, que te juzga, Pero para incluso bien o para mal. O sea, era como que te trataban un poco mejor porque ya te conocían o... no, no, era igual. Creo que es algo bueno, ¿no? De la universidad. Tú vas, te centras en Estudiar estudiar y la gente es como que, con tal de que cada quien vaya por su lado, aquí no pasa nada. Obviamente que hay ciertas críticas, ciertas personas que sí hablan, que sí, como en todo lado les caes mal o lo que sea, pero, o sea, ¿Y cómo no, tomabas las críticas de que te llegaban por haber vuelto a retomar la universidad? Porque había críticas de eso. no, o sea, creo que no es nada de malo. A la Sí, no fin, tiene nada de malo, pero tú sabes que la gente, cualquier cosa que hagan,
le molestan. Aparte, tú venías de tener una polémica muy, muy fuerte Ujú. y luego de esto. Y yo siento que te dio un poco de paz porque ya no estás metido en ese ámbito. Sí, de hecho me dio bastante tranquilidad el volver a la universidad. Y honestamente escuchar como esas críticas no me aportaban, no, o sea, prácticamente me daba exactamente lo mismo, porque al final del día, y como suelen decir mis padres, yo sé lo que viví, yo sé lo que pasé, y pues a la final la gente puede hablar. O sea, no puedo decir a la gente no hablen o chuta, gastarme el tiempo aclarando todo. Claro. Entonces no dejo que sea así. No me amargo yo, vivo en paz, vivo tranquila y a la final los que hablan es la misma gente ¿Y que se cuando, y amarga. cuando, y cuando decidiste dejarlo, alejarte un poco, qué pasó con los negocios que tenías? ¿En qué quedó al final? Los negocios que tenías cuando te dedicabas 100%. Porque recuerdo que tenías algunos negocios. Sí, todas estas cuestiones ya Netamente todo se quedó se ya. arreglaron a nivel interno, prácticamente ya creo que la gente también lo sabe y lo que no sabe la gente se inventa. Entonces, pero ya quedó ahí. A la final yo ahora sigo trabajando, sigo haciendo mis cosas, sigo creando mis propias empresas en lo que soy buena, porque prácticamente redes sociales es mi trabajo. Entonces, como digo, quizá te pueden quitar todo, pero no Las las ganas ganas de de seguir. trabajar y tu ingenio para trabajar también. Y ya, o sea, después de eso, ¿has vuelto a crear algún emprendimiento o algo en Ahorita este lo que tiempo? estoy manejando es la parte comercial. Trabajo mucho con marcas. Me he desenvuelto bastante bien con eso. De hecho, era muy buena para trabajar con marcas. Y me gusta lo que hago. Me gusta andar en reuniones, me gusta andar en juntas, conversando con la gente que quiera hablar acerca de publicidad y esas cosas. Entonces, ahorita estoy prácticamente centrada en mi empresa, que soy yo. Ya, ¿pero la empresa la manejas solo tú o tienes un equipo de trabajo detrás? Por el momento estoy solo yo, Y- por el tema de universidad. ah, Obviamente ahorita estoy dejando, prácticamente delegando algunas cosas porque se viene el internado. Entonces es sí. una etapa bastante complicada donde ya no va a haber tanto tiempo como antes. Así que sí estoy trabajando con otras personas más por el momento. Sí, porque debe ser complicado, o sea, tú responder, tú... Claro, es muy complicado, es muy difícil. Sí, porque para invitarte al podcast no sabíamos cómo invitarte, o sea, hasta que nos encontramos creo En un rodaje. en un rodaje que me tocó hacer y ahí por lo menos ya pude conseguir tu número. Pero, y de ahí, ¿cuándo empieza el internado? Me supongo que va a ser un tiempo en el que te vas a alejar bastante, bastante de De redes. hecho, sí, ¿Eso es como un año? es un año completo, un año calendario. Yo empiezo el internado en el 1 de mayo de este año y creo que es hasta el corte de abril del próximo año. ¿Y en dónde tienes que hacer el internado? Todavía no se sabe. Tenemos recién el sorteo el 19 de este mes, entonces esperemos a ver a dónde me toca. Más o menos ¿cómo piensas manejar el hecho de que en serio tienes que dedicarte 100% ahí y tienes que dejar alejadas las redes un poco más, creo? Bueno, honestamente, todo este tiempo no es que he estado tampoco del todo alejada. Redes sociales también te han dado bastantes herramientas para que prácticamente puedas mantener tu comunidad activa. En este tiempo me he dedicado mucho a hacer lo que son fotos de historias, que prácticamente es como que no me ocupa tanto tiempo. En el hecho de producción tampoco no es como que requiera tantas personas para editar una foto o grabar un reel. La producción de los videos también la haces tú mismo. Sí, la hacía antes, ahora ya no, ya. Tienes quien te ayude. Sí, tengo una persona que me ayuda. Entonces, he mantenido mi comunidad hasta ahora y honestamente no me ha ido mal. De hecho, como que he crecido un poquito más mi comunidad con fotos, con contenido un poquito más simple y a la gente le gusta. Sí. Entonces, me va bien, no me quejo. Mm. Y el tema YouTube, yo estaba viendo tus videos y todo eso Ujú. para invitarte. Yo siento que de ahí te has alejado un poquito más. ¿A qué crees que se debe? ¿A no poder manejar mucho el tiempo o Creo que es por el tiempo. porque te demanda mucho más que Sí, la edición TikTok? en YouTube es más compleja, el contenido es más elaborado, toca armar siempre un guión, toca ver que el contenido pues prácticamente enganche desde el minuto uno, que la gente se pueda quedar hasta el final. Y como te digo, obviamente sí se invierte bastante tiempo. Y por el hecho de la universidad mismo no ¿Ya me sé ha cuánto dado. estás en la universidad? Hace un año. Hace un año y medio más o Y ha menos. sido muy complicado combatir, o sea, mantener el trabajo con la universidad. Bastante complicado, Bastante muy complicado. complicado, de hecho. Ha habido días en los que, No bueno, duermes. mi
horario de la universidad era bastante extraño. A veces tenía toda la mañana y ya no tenía la tarde, o tenía unas pocas horas en la mañana y el resto todo en la tarde. Entonces me tocaba hacer maromas para alcanzar, yo qué sé, si es que me llamaba alguna marca, salía a las 11 de la mañana de la universidad, grababa desde las 11:30 y regresaba a la universidad a las 3. Entonces, sin almorzar, sin nada, me tocaba otra vez volver a la universidad. Y así pasaba hasta la noche que me quedaba. Pero eso debió haber pasado los primeros días que era como que nuevo, tratar De de acoplarse. acoplarse a eso. Y a día de hoy creo que debes manejar un poco mejor el tiempo. De hecho, sí. Creo que por eso también como que a veces soy un poquito temática también con el tiempo. Sí, Entonces, trato en lo posible de aprovechar lo que más se pueda en el día, por el mismo hecho de, como te digo, redes sociales es mi trabajo. Entonces, si no trabajo, no como. Y ya, es eso. Pero sí se ha acoplado bien hasta ahora con la universidad. ya. ¿Y tú crees que ha cambiado la manera de hacer contenido de cómo empezaste a cómo es a día de hoy? Por supuesto que Ha sí. cambiado demasiado. Bastante, mucho. Al inicio hacíamos contenido demasiado elaborado, muy pensado, hasta cierta manera muy guionizado. Obviamente se trabajaba con un equipo más grande, era un poquito más complicado manejar un equipo más grande. Sin embargo, ahora, como te digo, las herramientas, por ejemplo, ahora las fotos, a mí me funcionan muy bien. Yo trabajo muy bien con eso y no necesito tanto equipo. Prácticamente puedo compartir todo lo que vivo en el día a día, casi como que a tiempo real, y a la gente le gusta. Entonces, prácticamente se ha cambiado bastante. Sí, se ha cambiado tu trabajo, ¿no? ¿Y qué opinas de la gente que piensa que ser creador de contenido no es un trabajo? Uy, no. Chuta, es que en verdad es un trabajo. A un Y que un editor trabajo por que demanda bastante bastante tiempo. tiempo. A un editor le toma editar un video de YouTube todo el día. En poner efectos, en trabajar con música, que la música no tenga derechos de autor, de ver que las escenas tengan congruencia, de prácticamente, bueno, uno como creador entrega el contenido al editor y te dice, bueno, ya, esta es la historia, haz magia prácticamente. Yo te entrego el guión, pero yo tengo en mi mente cómo es y lo complicado es, Claro, un editor no puede hacer, ajá, va a poder hacer bien, pero no no es, no, como uno claro, no es adivina. ajá, no como uno lo desea. Entonces, obviamente, imagínense, empieza la parte también de que siempre hay que corregir, siempre hay que mejorar cualquier cosa. Entonces, prácticamente estar un día sentado atrás de una computadora considero que es un trabajo muy esforzado, un trabajo que como te digo, requiere bastante tiempo, e inclusive la parte creativa de un creador. O sea, muchas veces hay gente que solo se graba haciendo cosas así, pero no tiene un fondo, no tiene un mensaje, o sea, No transmite o sea, nada. no tiene nada, o sea, es como contenido muy vacío. Entonces, el hecho de poder hacer contenido que transmita, que genere algo en la gente, eso es lo complicado. Y creo que aún más complicado es el hecho de mantenerse. O sea, a veces es muy fácil llegar, quizá tú publicas algo y se vuelve viral de la nada. A veces no entiendes ni por qué se vuelve viral, Viral, pero sí, pero el hecho es cómo te mantienes, o sea, cómo mantienes ese claro, porque público es que fácil te de llegó. tener un video viral, pero mantenerse después del video viral ya es Es complicado, muy complejo. complicado. Entonces, sí es un trabajo el hecho de ser creativo y poder sostener el público, creo yo. ¿Y tú crees que las redes, lo que ven en las redes es 100% real o hay algo de ficción en No, no, los creadores de contenido? como en todo lado, muchas veces se ha visto y nosotros también hemos prácticamente entrado a esa moda de hacer contenido que es planificado, como en el caso de las bromas, que muchas de las veces son habladas, son planificadas, porque Que de broma. quizá por redes sociales hay que cuidar, perdón, mucho el tono en el que usas. Ahora que redes sociales es bastante estricto con los términos también que utilizas, ¿Y tú has entonces tenido problemas con eso? no, Al hasta momento de ahora no. No, no, no. De hecho, por eso es que cuido bastante mi Sí, contenido, o sea, porque TikTok se ha puesto un poquito más complicado y bastante. subir un video Entonces, ya es complicado porque hay muchas cosas y a lo mínimo ya te bajan el video. claro, entonces imagínate, eso en una broma, yo qué sé, a veces uno cuando le hacen una broma tiende a explotar o a hablar hasta llevado por las iras, por el enojo, lo que sea. Entonces, ese tipo de palabras o ese tipo de expresiones hay que controlarlas. Entonces, por eso también creo que es un contenido que va preparado, va guionizado y obviamente se consulta con las partes. Entonces, creo que hay partes que sí en redes sociales pueden ser verdaderas, pero la mayor parte de contenido no lo No es es. verdad. Ajá. Y para ti, después de todo lo que pasó, después de todo lo que has pasado, ¿para ti es fácil confiar de nuevo en las personas? No,
Ya es difícil confiar en las De hecho, personas. bastante. Sí, me he vuelto muy temática. De hecho, muchas veces como que a veces solo me siento a escuchar lo que dice una persona, analizar cómo se desenvuelve y si algo quizá no va conmigo o lo veo desde mi punto de vista mal, trato de mantenerme al margen. Obviamente no cerrarme de una, pero mantenerme al margen sí. Eh, ¿Ya has tenido problemas con personas después del gran problema que tuviste? O sea, después de ella, ¿tuviste algún problema con algún otro creador que también como que te dio la espalda o algo? de hecho, no. Como me alejé prácticamente de todo ese círculo, Tú ya no eh, colaboras con ninguno de ese círculo, ¿no es no, cierto? con Ninguno. ninguno, en absoluto. Sí nos llevamos, sí nos vemos, Ah, tú te llevas, compartimos. pero ya decides ya Sí, no colaborar con no, ellos. ya no. ¿Y a qué se debe? No sé, creo que hasta cierto punto no se ha dado la oportunidad. Tengo muy buenos amigos con los que sigo en contacto, pero como te explico, ahorita mi vida ha estado más enfocada en mis estudios y quizá ya no tengo como que esa mentalidad de decir, bueno, quiero colaborar, quiero hacerme viral con alguien. Ahora ya no. Si se da bien, si no también. Y estoy tranquila con eso. Como te digo, he forjado muy buenas amistades y para mí con eso me basta. Creo que los creadores de contenido eh, fuera de pantallas son personas muy distintas. También tienen sus vidas, también tienen sus problemas, también son seres humanos. Y pues creo que me relaciono más con esa parte, no tanto con los personajes que se venden en redes, sino como los creadores como personas. Claro, y a día de hoy, ¿tú cómo tomas, o sea, cómo te das cuenta que una persona te trata de buscar por interés, por qué creas contenido? Mm, Porque eso pasa, creo que es sí muy pasa, obvio. sí Sí, pasa bastante, sí. pero, o sea, ¿cómo tú te das cuenta? De hecho, solo como te decía a un inicio, ¿Cuáles son tus red flags de piensas que alguien solo te escribe por eso? creo que ser demasiado halagador al inicio y alguien con el que no haya tenido alguna relación antes de, no lo haya conocido en un ambiente antes de, que sea demasiado, Intenso. sí. Entonces, Hasta tú detectas así. Y sí. cuando no es, o sea, tú cómo detectas entre quién se acerca porque quiere conocer el Iguaminga y quién solo quiere aprovecharse de quién eres y todo eso. mm, alguien que no es. Alguien que en serio quiere tu amistad o que quiere conocerte como persona, más no como creadora de contenido. Chuta, es que Ya es difícil separar eso a es, día es de muy hoy. complicado, en verdad, es bastante difícil. Como te digo, tiene que pasar primero un buen periodo de tiempo y yo prácticamente ver las actitudes de esa persona, convivir con esa persona, estar en un medio social donde nos relacionemos. Quizá ahí podría estarme abriendo con alguien para contarle algo de mi vida, ofrecerle una amistad. Honestamente, el día de hoy tengo muy pocas amistades, creo que Porque es muy complicado que sí, tengo dos mejores amigas que inclusive son mi familia, son mis primas. Y de ahí mi círculo social es muy cerrado. Tengo muchos conocidos, pero muy pocos amigos. amigos. ¿Y eso crees que eso te ha sentado bien o a veces te sientes mal porque por el hecho de que es difícil encontrar personas como quien dice reales, por el simple hecho de que la mayoría, por no decir que todos, quieren solo acercarse a ti por sacar beneficio? No, Porque supongo no, que eso pasa. sí, sí pasa algunas veces, pero honestamente me he basado mucho en algo que escuché alguna vez. Muchas veces el hecho de tener muchos amigos no quiere decir que estés más acompañado. De hecho, a veces la gente que está más rodeada de gente es la que más sola se siente. Entonces, considero que una muy buena amistad, así sea solo una, vale más que cientos de miles de personas que estén supuestamente acompañándote siempre. Entonces, yo me siento bien, me siento tranquila. Mis dos primas son personas con las que siempre cuento, con las que siempre converso y que nos hemos apoyado en los peores momentos porque hemos pasado en verdad por cosas muy duras y hemos estado ahí las tres. Entonces, me siento bien y como te dije, a la final puedo llenarme de un montón de conocidos, o sea, igual nos seguimos llevando bien, no es que tampoco menosprecie a la gente que está al lado mío, pero nos llevamos bien, pero obviamente no va a ser una relación tan cercana como la que yo tengo con las personas que han estado ahí años ya conmigo. Aprovechando que dices que has pasado por momentos duros, ¿cuál fue el momento más duro que te ha hecho madurar en este momento, en estos tiempos, Chuta, en estos 2 años? creo que el hecho de pasar por un proceso
bueno, varios procesos de índole legal. Es lo que más me hizo madurar. Es complicado tener prácticamente demandas a tus 23 años, que a tus 23 años uno debería estarse graduando de la universidad, empezando a pensar y ahora cómo va a ser mi primer trabajo, pensando y ahora me voy a independizar de mis papás. Pero a los 23 empezar con demandas de un índole bastante Eh, fuerte Más que todo público. y más que todo público, creo que fue lo más complicado. Pero no me quejo, al día de hoy sé mucho de leyes. ¿Y cómo terminó eso? O sea, Aún no ha terminado, ¿no es un terminó? proceso que todavía sigue y pues bueno, esperemos a ver en qué termina. Bueno, después de haber estado haber pasado por esa relación, volviste a tener una relación, ¿no es cierto? Sí, No sé si nos puedes contar cómo fue. bueno, fue una temporada bastante bonita que me ayudó de cierta manera a entender muchas cosas acerca de mi persona y quizá darme cuenta que lo mejor era estar sola por un tiempo. Compartí momentos muy bonitos, conocí lugares muy bonitos, vivimos chévere. ¿Cuánto tiempo duró esa relación? Creo que 6 meses, de hecho no fue mucho. Ah, no fue mucho. No, no fue Yo creo que mucho. las personas no conocen mucho de eso. No conocen mucho. De hecho, a partir de prácticamente desde ahí he tratado de mantener mi vida privada demasiado privada. Pero me supongo que te deben encontrar en la calle. Entonces yo creo que ahí la gente se supone. ¿No te ha pasado que te graban diciendo están saliendo con tal persona? ¿No te ha pasado? No, en absoluto. No, No es como que como tal he salido con alguien no, tan pero es que expuesta. Bueno, sí, quizás sí, pero como que tratábamos de mantener una relación muy para nosotros. Y por el hecho del trabajo mismo, del estudio, pues él estudiaba todavía. prácticamente... No, él trabajaba. Pero si no estoy mal, tú estudiaste en el Chirboga, ¿no es cierto? Sí. Él creo que era también del Chirboga. Ah, sí, 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 más o menos sí, sí lo ubico. ¿Y por sí. qué terminó esa relación? Ah, quizá por la parte del tiempo. Ah, no se dedicaban el tiempo, pero ¿de parte de quién? Ambos, era muy complicado. ¿En qué trabajaba? Él es abogado. Y no, o sea, no le te daba el tiempo a ti y tú viceversa, Sí, era muy complicado. pero solo terminó así o no terminó por algo De un hecho, nos poquito llevamos más. bien. Ah, sí. Sí, de hecho, nos llevamos bien. Eso en tema de ex no deberían llevarse bien. No sé. Bueno, no, yo sí me llevo bien. Y hablando de un tema más actual, hace más o menos un año peleaste en los Quiños del Año. Ujú. ¿Cómo fue esa experiencia? Si nos puedes contar desde el inicio de cómo fue la invitación. ¿Cómo te llegó la invitación para pelear? Bueno, al inicio fue una propuesta de Quique. Al inicio era una pelea pautada con Jos Paredes. No sé si le No, no, cachas, es una creadora de Cuenca. De hecho, estuve en MasterChef. Al inicio prácticamente el acuerdo fue con ella, ya. que ya habíamos aceptado y todo lo demás. A la final algo pasó por el tema de salud de Jos y ella dijo que no. Entonces prácticamente la parte de la otra peleadora estaba vacante. Y Quique me había contado que tenía en mente a Rose de Saraguro y a María. Entonces dije que no tenía ningún inconveniente, como ya había aceptado, prácticamente ya se hizo un contrato. En Los Quiños todo funciona Bajo el con un contrato. contrato, obviamente, para garantizar, uno, la seguridad del evento, garantizar la seguridad de los peleadores y todas esas cosas. Entonces, a la final creo que aceptó María. Obviamente decía, bueno, yo pensaba, ¿no? Decía, bueno, no tengo ningún problema con ella, de hecho nos llevamos muy bien. Pero obviamente Quique, por el hecho de hacerlo un poco más viral, buscó como que a una parte que lo hiciera polémico. Y obviamente ahí se metieron otro tipo de personas que prácticamente armaron un show solos. Ah, tú no te metiste en eso. Porque yo honestamente, en los guiones que me mandaba aquí, que en verdad O sea, o sea, ellos, lo que trataban de provocar era precisamente que haya esa parte de enfrentamiento, esa parte de pelea. Pero yo siempre le dije aquí que no. Ajá, o sea, me dijeron que tenía que meterle algo de polémica. Yo le dije que no, porque no tengo ningún problema con ella. Y en verdad no quería hacer como que más el espectáculo más grande, de lo que habían a hecho pesar ellos. de lo que habían hecho ellos. Entonces lo ignoré. ¿Y cómo fue tu preparación?
¿Cuánto tiempo antes te dijeron que te prepares para la pelea? Un mes. Un mes antes. Un mes antes. No era muy Entonces, poco. para mí era muy complicado porque yo hacía gimnasio, hago gimnasio. Entonces, yo de por sí soy bastante pesada. Entonces, no soy tan ágil para un deporte como es el boxeo. En el boxeo necesitas mucha resistencia, necesitas ser prácticamente liviana para poderte mover en el ring. Y a veces uno piensa, ¿no?, que a veces subirse y estar ahí, Claro. los tres sparring es fácil. No, no es nada fácil. Te cansas, el hecho de estar como que ahí saltando, tratando de conectar un golpe, pues obviamente te cansa. Y pues bueno, en ese sentido, yo como digo, todo lo tomo como una experiencia, y la verdad es que me fue muy bien. Aprendí mucho del box. O sea, ¿ambas partes tenían un mes para prepararse o solo tú? Claro, Se me hace muy poco, la verdad. sí, Se me claro hace que muy es poco, bastante, es muy un poco. tiempo bastante corto, pero bueno, ahí sí ya depende de la preparación también y obviamente de la condición física antes de entrar Pero tú ya tenías condición física antes de Claro, entrar por a eso eso, te digo, eso. o sea, para mí era lo complicado que yo no era tan ágil como lo es María. María es un poco más liviana que yo, es más Es más pequeña pequeña. y obviamente para ella es mucho más fácil. Yo soy más alta, soy más pesada, tengo más músculo, por así decirlo, pero quizá la parte de la resistencia no fue mi fuerte. Entonces me cansé. Y cuando llegó el día del careo, ¿cómo fue? De hecho fue chistoso y eso es a lo que me voy. O sea, la gente, O sea, ellos eh, habían armado otra vez show y... claro, ajá, pero nosotros con María éramos conversando tras del telón y nos llevamos bien y molestábamos y jodíamos y ya, o sea, prácticamente, ¿cómo te explico? El hecho de que también se debe entender que en redes sociales se arma un show para Claro, vender para vender. una pelea, Pero como se hace en muchos lados también, entonces... Pero obviamente lo mío no es como que, bueno, en ese tiempo no era seguir armando un show porque honestamente ya estaba cansada de todo lo que había pasado, pero obviamente la otra parte sí lo hizo. claro. ¿Y por qué habías aceptado la pelea? Como te digo, la pelea inicial era con Joss. Ah, o sea, no Ajá. pensaste que iba a pasarlo. Claro, o sea, yo precisamente acepté por eso, porque dije, con tal de que no me metas en peleas con nadie, yo estoy bien, o sea, tranquilo. Disculpa la pregunta, pero ¿y por qué no se dio la opción con alguien como de tu talla, por ejemplo? ¿Por qué no se dio la pelea con Melissa, que es más o menos de tu talla y como que está un poquito más parejo, se podría Creo decir? que el hecho era del tanto de tema de Quique, que él decía como que quería personas que peguen en Cuenca. Y quizá el Mm, público de ella no era tanto de Cuenca, Pero por yo eso también. siento que si se peleaban las dos hubiera sido un evento muchísimo más llamativo. Sí, pero honestamente yo en lo personal, sobre todo con Melissa, he tenido muchos, ¿cómo te explico? Roces. Quizás sí, pero no se ha manejado tanto desde el hecho de cámaras, sino tras de, y por un tema primero de respeto hacia la imagen de ella y hacia mi imagen sobre todo. Así que yo en lo personal prefiero mantenerme alejada porque, o sea, no comparto el hecho de que haya personas que sean tan explosivas al momento de emitir algún comentario. A veces hay que ser un poquito racional Ah, para emitir un no comentario. hay que comentar con la cabeza caliente. Sí, sí, sí. Entonces yo prefiero en lo personal, en ese sentido, yo lo hago quizá más inteligentemente, no resolvería un problema así, sino quizá siendo un poquito más lógica. Claro. Yo vi el día de la pelea y yo vi que ibas entrado sola, prácticamente sola. No habías entrado con muchos acompañantes a la pelea. De hecho, fue un tema de falta de comunicación, inclusive, porque se armaron todas las entradas de ese rato. Mm. Porque cuando nos dieron la capacitación nos dijeron ese rato, sabes que tienes que entrar con tantas personas y no sé qué, y es como que, ¿cómo? O sea, ¿cómo recién nos dices? No habías preparado una No había, entrada. nadie habíamos armado nada, Rommel también armó todo ese rato, Mm. entonces fue como que todos nos quedamos así como que, ¿qué onda? Pues Y obviamente para mí era un poquito más complicado por el hecho de la distancia, obviamente Rommel se había ido con más gente, con toda la familia. yo no fui con tanta gente, honestamente no soy mucho de como que de exhibir a mi familia para eso. O sea, ¿con quién nomás fuiste Yo a fui comer? con mi círculo más cercano, con amigos de aquí que son productores de aquí, con Amón, Sí. fui también con Amón y fui con mis primas.
O sea, no fui con mucha gente. No pudiste haber hecho una entrada No, así con pues, artistas. no. Y aparte nosotros teníamos la primera pelea, entonces fue bastante complicado. ¿Y cómo fue subirte a...? ¿Cómo fue el inicio? ¿Estabas nerviosa de subirte? Claro, por supuesto, demasiado nerviosa. Pero, o sea, ¿cómo que te ganaron los nervios? O sea, ¿cómo fue el primer round? ¿Cómo lo viste tú? O sea, el primer round para mí fue tranquilo, pero eso te digo, el hecho de que no se haya preparado la parte de resistencia, obviamente me cruzó factura, pues, o sea, el siguiente round yo estaba cansada. Ya nada más. No, o sea, estaban súper cansada. Entonces, pero bueno, ya se dio. Como que a veces la gente piensa que como que, ay, como que estuve mal o lo que sea. Es que yo creo que por lo que eras más grande que ella, siento que sí. Ajá, Pero es que ajá. cómo se desenvolvió María es... o Ajá, sea, ella por es lo un poco... pequeña que Ajá, estaba que no se cansaba. ajá, ella no se cansaba. Entonces, pero bueno, o sea, como te digo, al final todo es de experiencia. Aprendí Sí. muchas cosas buenas y muchas cosas malas del box. Y si te propusiera pelearte otra vez, ¿tú aceptarías? No, no, no. Ahorita creo que el hecho de que mis objetivos han cambiado mucho, la perspectiva de la vida y sobre todo lo que quiero hacer en adelante no se alinea con las cosas como en este caso serían los quiños. De hecho, en esta ocasión que hubo la invitación para los quiños de Estados Unidos, la propuesta era hacerlo con Melissa y lo que le dije fue exactamente lo que te estoy diciendo a ti. O Le sea, dije aquí que, o sea, ya te sabes que no, propusieron. ajá, sabes que no, ahorita no, necesito trabajar mi imagen para los objetivos que tengo planeados a futuro y esto no se alinea a lo que yo quiero. O sea, Entonces, a ti ya te propusieron pelear con Melissa este año, en los 15 del año de USA. por supuesto. Entonces, no, o sea, no tengo intención de hacerlo de nuevo. Fue bonito como experiencia, aprendí mucho, pero hasta ahí. No sé. Ujú. ¿Y qué te dijo Kike? O sea, ¿cómo lo tomó? Porque más o menos sé que ahorita a Melissa le toca pelear con Leslie, que es una chica que ya está residiendo, Ajá, pero que también es creadora de contenido, que era de aquí de Ambato. ya. ¿Cómo lo tomó? O sea, te dijo, está bien, no No sé, pasa o nada. sea, O sea, prácticamente te dejó visto. me estuve insistiendo 2 días y le dije que no, en verdad no, que hasta ahí nomás, muchas gracias. Y ya no me respondió y dije, bacán. ¿Y cuáles son tus objetivos a día de hoy? En adelante lo que quiero hacer es terminar mi carrera, culminar mi carrera, seguir una especialidad. Prácticamente creo que fusionar la parte de salud con la parte de creación de contenido, hacer quizá un contenido un poquito más enfocado también en la parte de salud y aprender mucho de temas de índole social. Me gusta mucho aprender en la parte social, quizá por eso también ahorita estoy aprendiendo mucho de política. eh, Quiero aprender mucho Ese más es de un eso tema también del también. que queríamos hablar, porque a Ujú. ti te habían puesto en una noticia que te ibas a lanzar a la política. Pero bueno, es un tema en el que vamos a Ujú. hablar más después. Sí, entonces ahora mi objetivo está alineado en eso. Y creo que por eso entenderás quizá la parte de que quiero cambiar un poquito de la perspectiva e incluso ser más selectiva de las cosas en las que acepto estar y las que no. Entonces, eso. Y, o sea, tú piensas que a futuro cambiar el tipo de contenido que haces, o sea, el hecho de que acabas del internado, te gradúas, ya ejerces la profesión Ujú. como tal, ¿tú quisieras, o sea, crear contenido en base a eso? O sea, ¿cómo crees que tome la gente ese cambio de contenido? Hasta ahora lo he tomado bastante bien. De hecho, cuando subí una foto que ya pues había acabado mi periodo de universidad y entraba al internado, la gente me apoyó mucho, recibo comentarios y mensajes todos los días de que la gente en verdad está muy orgullosa de que haya vuelto a estudiar, de que haya terminado prácticamente ya la universidad, de que comience mi etapa preprofesional Profesional. en el internado. Entonces, yo estoy contenta para mí. Es un logro bastante grande y creo que mi público lo ha tomado de la mejor manera. Obviamente que mi público al día de hoy ha cambiado mucho. Quizá antes era quizá un público más volátil, que estaba por chismes, que estaba por polémicas, que estaba por noticias amarillistas. El día de hoy no, tengo una comunidad muy sana que prácticamente comparten muchas ideas conmigo acerca de crecimiento profesional, el hecho de
cómo sanas después de quizá una ruptura, cómo mejoras tu vida a partir de las cosas malas que te han pasado. Entonces, yo me siento muy contenta con mi comunidad y el contenido que hago les gusta a ellos y estamos bien. Y ¿tú piensas ejercer tu profesión como tal? Un tiempo sí. Como te digo, la proyección a futuro es trabajar mucho la parte social. Entonces, tengo algunos planes que espero que se concreten y pues... No, tocando ese tema, yo había visto en las noticias, Ujú, no sé, creo que era una noticia malintencionada, ujú, en el que decía que te lanzabas a la política y ujú, había sin número de comentarios negativos ujú. de que por qué tal persona y todo eso. A día de hoy, o sea, ¿qué pasó con esa publicación? Eh, creo que ahí me di cuenta de que la gente no lee. Sí, o sea, Eh, yo la verdad no, sí, solo vi los malos claro. comentarios, no entendía por qué. Sí, ahí me di cuenta que la gente no lee, porque si te entrabas al artículo, prácticamente se hablaba de influencers en general, no daban un nombre como tal. Obviamente que la noticia se hizo amarillista por el hecho de que usaron mi imagen y mi nombre para promocionarla, que obviamente que estaba súper mal, que incluso la chica, si no estoy mal, la responsable de esa noticia me contactó, me dijo que si le podía dar una réplica, le dije que no, que me parecía súper mal lo que había hecho, que había leído sí el artículo, que estaba muy bien hecho, estaba muy bien elaborado, porque las fuentes prácticamente en verdad hablaban de eso, sobre todo del partido, decía que por qué no pueden formar parte quizá médicos, arquitectos, influencers, obviamente se hablaba un tema en general, pero obviamente por vender la noticia se utilizó mi imagen y mi nombre. Entonces le dije que no, me di una réplica a otro medio digital, precisamente porque creo que los medios, no tanto como tal escritos, sino también ahora los Digitales. digitales también, deben basar sus noticias no en base a especulaciones, sino en base a hechos reales. Fomentar la credibilidad de sus noticias creo que es algo que a muchos medios les falta. Y obviamente también la cultura de prácticamente de la gente que ahora solo se deja llevar por una imagen y por una foto y que no entran a leer el artículo completo. ¿Y cómo, o Entonces, sea, cómo tomaste la noticia? ¿Cómo te llegó la noticia? O sea, de hecho a mí me llegaron por mis amigos, o sea, me mandaban la foto y yo decía, ya, ¿qué onda? Entonces, como igual en ese tiempo andaba ocupada con un tema de trabajo, en verdad como que lo dejé pasar. Lo dejé pasar y pues ya después obviamente empezó como que a hacerse más viral y todo lo demás. Y yo así como que, qué raro. pero tú, ¿qué estabas haciendo? O sea, como tal, ¿qué te encontrabas haciendo? Porque me supongo que habían tomado una foto, creo. Sí, sí, ¿Qué te encontrabas haciendo? es precisamente la parte de que creo que, bueno, como te digo, yo tengo el interés en aprender acerca de política, pero ¿cómo aprendes si no estás inmiscuido si no aprendes desde las bases, si no tienes una formación desde cómo funciona la organización desde adentro? O sea, lanzarse a política así por así, siento que no es algo correcto y obviamente se tiene que construir una imagen política desde abajo. Y ese era el objetivo que yo tengo, es el objetivo que yo tengo, seguir aprendiendo, seguir conociendo. Pues obviamente no puedo conocer únicamente desde Bien, afuera, solo viendo de lejitos. Obviamente tengo que involucrarme. Ese día fui a una reunión y estaba escuchando los puntos de vista de los dirigentes, de la gente que estaba ahí en esa sesión. Y obviamente era entretenido, o sea, a mí me gusta mucho escuchar acerca de las opiniones que tiene la gente de cómo puede mejorar el país. Y ya, y me han tomado una foto y yo así como que, y yo salgo súper atenta escuchando lo que dice la gente, pero obviamente ahí ya existió la parte de la especulación acerca de, como digo, no descarto en un futuro, pero necesito aprender mucho más, evidentemente. ¿y a qué te quieres lanzar como tal? Una vez No empiezas, tengo todavía alguna designación como tal, como vuelvo y repito, hay que aprender primero. claro, Entonces no puedo decir ahorita de buenas la primera, ¿sabes qué? Me van a lanzar a la sí, alcaldía, ¿sabes qué? Me van a lanzar a o sea, una, como tal estás solo tratando de de aprender un aprender. poco más, cómo se puede mejorar el hecho de manejar una política desde el lado también de los jóvenes, que bueno, los jóvenes ahora tenemos muchas ideas que son buenas, ¿no? Pero siempre encaminarlas y llevarlas de la mano de la parte de la experiencia, siento que también es muy importante. Entonces,
vuelvo y repito, creo que no hay nada de malo en aprender, no hay nada de malo en querer conocer acerca de un tema, y es lo que he estado haciendo hasta ¿Y en ahora. dónde empezó el gusto por el tema social? El tema de eso. Bueno, creo que la vena política viene desde mis padres, bueno, específicamente la familia de mi papá. Mi tío fue alguna vez una figura política en el Cantón Guamote, mi papá también lo intentó ser, entonces siempre, ¿cómo te explico? Ya hubo en la familia. Ya hubo una familia y siempre se conversa de temas políticos. De hecho, en el grupo que tenemos nosotros siempre hablamos de temas Mm. políticos. Entonces, sí, pero como te digo, sin embargo, quizá la imagen que tenía la gente de mí hace algún tiempo no encajaba como tal dentro de un perfil que podría haber estado interesado en política, Por el como tema de contenido, por el que el tema único del contenido contenido. que hace. Entonces, es por eso que yo también he tratado de, como te digo, mejorar un poco mi imagen, cambiar mi contenido, hacerlo un poco más serio. Para que la gente te tome un poco más en serio. Porque No tanto por eso, sino es quizá como te explicaba al inicio, esa es mi manera de ser. Mi manera de ser es como que tengo más interés en esos temas que en otros. O sea, quizá la gente a veces estigmatiza de que se hace comedia, que se hace humor, que se hace blog sin sentido, lo que sea. Pero no, en verdad a mí me interesan otros temas muy aparte. Y eso es lo que me gusta. Y hablar de temas que a uno le gustan, creo que a la gente también le interesa. La naturalidad del contenido que se vende, creo que puede llegar a más personas y le gusta a la gente. Entonces, hasta ahora se ha venido manejando así y como vuelvo y repito, lo quiero seguir manejando de esa manera. Obviamente llevada también de la mano de la carrera, teniendo en cuenta que, bueno, ahora ya no es como que solo soy influencer, sino pues ya tengo también mi título, Dios mediante espero seguir mi especialidad y obviamente ahí sí dedicarme como tal quizá en algún momento a una carrera política. y tomando en cuenta eso de la carrera política y tu trabajo, y igual la creación de contenido, este es un tema un poquito más. ¿Tú piensas que por el hecho de ser ser indígenas, crees que todavía existe discriminación tanto en crear contenido y en las ciencias políticas? Por el Mm, tema, por el hecho de ser de hecho, indígena, sí, que es todavía existe. es bastante notorio que muchas de las cosas que se han hecho hasta ahora, quizá muchas de las cosas que hemos visto en redes sociales hasta ahora, nos dan a denotar que aún existe quizá esa semillita del racismo dentro de la gente, sobre todo dentro de las élites políticas. Y es bastante penoso, es bastante complicado porque, bueno, a la final hay muchas personas que son indígenas, que han salido adelante, Que han tienen logrado sus muchas negocios, cosas. tienen sus carreras exitosas, han aprendido mucho, son excelentes profesionales. Y también hay excelentes políticos, el caso de Lourdes Tibán, sobre todo en Cotopaxi, que Aquí es en Riobamba está Micaela. sí, es admirable la gestión que ella ha tenido del Cantón Cotopaxi, prácticamente tomando fundamentos de lo que es prácticamente la convivencia dentro de la comunidad indígena, como es la Minga. Se han levantado muchas obras y es algo que prácticamente dentro de otras administraciones quizás no se han hecho, no únicamente en Cotopaxi, sino también aquí en Chimborazo. Imagínate tomar una costumbre tan nuestra como es la minga y convertirla quizá en un motor para poder sacar obras adelante. Para mí, en lo personal, yo admiro mucho esa gestión. O sea, siento que hay muchas cosas que podemos aprender nosotros acerca de la convivencia dentro de la comunidad indígena y que podríamos en lo personal aprovechar y obtener cosas mejores, ¿no? Pero obviamente no mucha gente está de acuerdo con eso y es cuando existen los desacuerdos, Claro. cuando existen prácticamente las peleas y las persecuciones también. Y tú, a día de hoy, me supongo que al inicio el tema del racismo debe haber sido mucho más complicado al momento de hacer contenido. Por supuesto que sí, o sea, al inicio no ¿Cómo había. tomabas los malos comentarios por el simple hecho de mostrarte como una persona indígena, pura? Al inicio lloraba, al inicio fue muy duro.
yo creo que los 3 primeros meses, los 4 primeros meses, solo me pasaba llorando porque era feo. Uno se esforzaba por hacer contenido, uno se esforzaba por tratar de hacerlo mejor para la gente, un contenido que uno lo tomaba con mucho amor, porque al final, bueno, si vuelvo atrás, recuerdo todo el contenido que yo hice, quizá fue una parte muy bonita de mi vida que viví como para mí, o sea, de mí como persona, es todo mi proceso de evolución y tomo todos esos recuerdos de la mejor manera posible, porque sé cuánto me esforcé, sé quizá cuántas noches no dormí por tratar de pensar qué es lo que tengo que hacer. Entonces, todo eso es aprendizaje. Y como que, perdón el término, sácate tanto a la madre para que después la gente te venga a decir cualquier cosa. O sea, a uno le dolía. Y como te digo, yo lloraba, era lo peor, hasta que al final me dijeron, ¿sabes qué? No, o sea, date cuenta que quizá de 100 comentarios, 2 son malos, 3 son malos. Pero Y son los los en los que te 97 afectaba. comentarios son buenos. O sea, date cuenta que hay gente que te apoya. O sea, y está bien. Y está súper chévere. Sigue haciéndolo. Y dije, bueno, está bien. Después, cuando empezó el tema de prácticamente toda la polémica que viví, me afectaban de sobremanera más los comentarios. Ahí fue cuando dejé de leer comentarios. Al día de hoy yo no leo comentarios. eh, y como que fue bastante complicada también la situación. Ahí ya no tanto para mí, sino para mi familia. Entonces, quizá tener la responsabilidad también como espectadores de, quizás si no se tiene algo bueno que comentar, si no conoces acerca de la verdad de alguien, si no conoces acerca de la historia de alguien o solo te dejas llevar por meros chismes o suposiciones, perdón, que no son basados en algo sólido, te dedicas a comentar, a herir sin Tú no medir sabes las cómo va a llegar el consecuencias, comentario, claro. no sabes a quién hieres. Quizá no, si tu comentario está dirigido hacia una persona, no le llega a esa persona, le llega quizá a su mamá, a su papá. Entonces, fue bastante complicado, fue bastante duro salir de un tema de cierta manera de una inestabilidad emocional que nos causó eso a nosotros como familia. Estuvimos en terapia, los 3 dentro de mi casa por ese tema. Y fue muy complicado salir de eso, fue muy duro. Hasta ahora sigue siendo complicado porque seguimos todavía tratando de mantenernos unidos como familia y tomando de base las recomendaciones que nos daba nuestra Mm, psicóloga. Entonces, imagínate a dónde es lo que puede llegar prácticamente un comentario mal dicho, una palabra quizá mal dicha. O sea, ¿qué puedes ocasionar en alguien? Y es también muchos casos que se ha visto. O sea, no es únicamente de nosotros como influencers. Hay muchos casos de chicos en colegios que reciben este tipo de comentarios y llegan al mm, hecho de quizá atentar contra su vida. O sea, ¿qué estamos claro. haciendo como sociedad para normalizar de cierta manera este tipo de acciones que a la final terminan haciendo daño y prácticamente Pueden terminar en tragedia. terminar en tragedia? Correcto. Y tomando en cuenta que sufriste bastante en los primeros meses por los malos comentarios, llegaste a un punto en el que querías ya no hacer contenido con tu vestimenta como tal, pese a los Siempre. malos comentarios. Sí, sí. Pese a eso, dije, adelante, voy a seguir. Y es lo que he hecho hasta ahora, inclusive, a pesar de los problemas que he pasado, sigo haciendo contenido, sigo prácticamente trabajando en lo que a mí me gusta, redes sociales me gustan demasiado las cámaras, me siento bien haciendo esto. Y a pesar de todo lo que me han dicho, que hasta me han dicho ahora que me voy a morir, y hasta han llegado al punto de amenazarme, eh, lo he seguido Has haciendo. llegado a puntos Ay, de... sí, fue lo peor. ¿Cuál ha sido el peor comentario que te ha llegado de un hater? El peor comentario que me llegó de un hater fue que me comentaron la dirección de dónde trabajaba mi papá, de dónde trabajaba mi mamá, y me dijeron que les iban a mandar a matar. ¿Pero en comentarios o por Por privado? mensaje y por comentarios. Sí. ¿Pero de una persona anónima o normal? Era un perfil así. Obviamente todo eso fue un expediente que, ¿Y tú bueno, estaba por ahí cómo te guardado sentías ahí. en ese momento? Obviamente da miedo. ¿Pero era al inicio o más o menos en que... No, fue cuando pasó todo este problema ah, que pasé acerca de los juicios y un montón de cosas que se empezó a decir de mí. ahí empezaron los... Sí. Entonces, imagínate, o sea, cómo hay gente que tiene, uno, acceso a esa información y dos, que te amenaza de esa manera. Entonces,
Bueno, a la final nos dimos cuenta que era una persona llegada No. a X persona. Y ya, o sea, prácticamente se añadió un expediente que ya estaba abierto, entonces pasó. ¿Y tus padres cómo toman eso? Por eso es que te digo, o sea, ¿Tus padres cómo tomaron el hecho de que te ataquen bastante? No supongo que tus padres también tienen acceso a ver lo que sale en TikTok. No únicamente pueden ver tus videos, sino por diversas supuesto. páginas que te Y de hecho mis padres son los malinterpretan que más contenido de chismes o de noticias así consumen. O sea, ellos siempre están viendo eso. De hecho, ellos son los que más leen comentarios. He tratado en lo posible de decirle que no lo hagan. Un poco ya con terapia lo hemos estado logrando que ya no lo hagan. Pero para ellos es complicado. Es Bueno, que en es ese el, tiempo fue difícil. es que es el hecho de Entonces, su hija. para decirte que como familia tuvimos que tomar terapia para poder sobrellevar ese tema. Imagínate a qué grado tuvo que llegar. En tu familia son solo 3. Somos solo 3. Eres hija única. Ujú. Entonces, fue complicado. Debe ser mucho más complicado ver cómo a la única hija que tienes, Por cómo le supuesto, atacan en redes. por supuesto. Para mis papás fue muy difícil, pero logramos salir. A la final creo que, como digo, ninguna experiencia es mala, todo es aprendizaje. A partir de eso nos unimos más como familia. Ahora nos llevamos súper bien. Tenemos una relación muy linda con mis papás. Nos contamos todo, absolutamente todo. Cuando hay problemas, quizá cuando algo sale bien, o sea, todo estamos los tres. O sea, nuestro círculo se volvió más sólido. Se Entonces, unieron mucho más después de ajá, esto. entonces quizá de todo el caos que pasamos durante ese tiempo, ahora nos sirvió para aprender y para unirnos más como familia. ¿Aquí cómo te ves en 5 años? Bueno, ojalá con hijos, no mentiras, no, Ya debe existir la presión de tener hijos por tus padres, ¿no? ¿mande? Ya debe existir la presión de tener un hijo por tus padres. Sí, 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 Demasiado. Es sí, que la eres hija verdad, única. claro. Entonces mi mamá dice que ya quiere nietos, las únicas nietas que tiene son 2 gatas que le matan de las iras a mi mamá. ¿A ¿Qué día de hoy pasa? tú vives con tus papás todavía? Al día de hoy vivo con mis papás, pero ya estoy pensando en salirme, pero aún no tomo del todo la decisión porque, chuta, o sea, Es difícil. me encariño mucho más con mis papás y como que me he vuelto más mamitis, digo yo. Entonces que es complicado. Sí. Eres hija única. Sí. Para ellos también debe ser complicado soltar a la única hija que tienen. Sí, fue complicado al inicio, obviamente. ¿Tú ya te independizaste alguna vez? Claro, cuando yo estuve viviendo en Salcedo, yo ya... Ah, tú vivías en Salcedo. Claro, no viví aquí, viví como 3 años y medio, 4 años en Salcedo. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo lo llevaron tus padres? Ah, no, mi mamá puso el grito en el cielo, yo nunca quería ¿Cuántos que me años vaya. tenías? Tenía 22. 22 años. Ajá. Que todavía debe verte como Ajá. su pequeña. Claro, 21 o 22 años. ¿Cuántos años tienes ahí? Ahorita tengo 26. Pero, o sea, cuando tenías 22, ¿cómo lo tomaron al inicio? No, pues eso te digo, mi mamá puso el grito en el cielo, no quería que me vaya. Me lloró, me dijo, por favor, no te vayas. Te dejo salir con la persona, pero no te vayas. Ahí está como que quizá el pago a las lágrimas que hice que mi madre derramara por mi necedad. Entonces, obviamente me fue mal, me fue súper mal. Y cuando decidí regresar a la casa tenía vergüenza, decía, Dios mío, me salí de mi casa peleándome con mi mamá. Ah, te terminaste saliendo. ¿Y ahora cómo me regreso? ¿Cómo fue la pelea? O sea, fue como que, obviamente... Ella te dijo que te quedes. Y... Claro, el hecho de que me quede, de que no me vaya. ¿Cuáles fueron tus palabras? ¿Cómo? ¿Cuáles fueron tus palabras como tal? Híjole, prefiero no acordarme del tema porque... O sea, sí fue una pelea un poquito... Sí, fue una pelea bastante complicada, obviamente. Entonces, o sea, fue prácticamente como esas telenovelas de Colombia, como que te peleas con tus padres y ¡pac! Sales y ya está el carro afuera y ¡pac! Te vas así. O sea, fue complicado. Entonces, pero ya, a la final creo que, como vuelvo y repito, fue experiencia. Ya sé qué es lo que no debo hacer. Tengo que hacerle caso a mis papás. Y desde ahí he aprendido a siempre hacerles caso a los papás, a mis papás. ¿Tu mamá no te dijo que te iba a ir mal? ¿Mande? ¿Tu mamá no te dijo que te iba a ir mal con esa persona? Claro, Sí, mi mamá, y eso digo, si es que sus papás les dicen algo, háganle caso al sexto sentido de los papás, porque tienen razón. Entonces mi mamá me decía, no, ¿sabes qué, mijita? Yo, no, o sea, hay algo que me dice que no, así que no te vayas. Y va la necia.
que sí, que sí, que ¿Y sí. tu papá cómo tomó la noticia? De hecho, mi papá es un poquito más, hasta cierto punto liberal, por así decirlo, pero aún así él también como que se opuso, me dijo que no, 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 no. De hecho, mi papá me consiente mucho. Mi papá es el que más me consiente, no tanto mi mami. Pero ahí sí mi papá me dijo, sabes que es la primera vez que te voy a decir que no, no lo hagas. Pero ahí está, doña Alicia. Y 3 años después, ¿cómo fue el hecho de volver? Y fue complicado, fue muy difícil, no, no sabía cómo regresar a casa. No sabías cómo decir. Regresé a casa como que solo supuestamente de visita, porque en verdad, o sea, En el tiempo que tú vivías en el Salcedo, ¿cada cuánto venías aquí arriba a cada 2 visitarles? meses, Sí, o sea, a veces llegaba cada 3 meses, o sea, porque estabas enfocada allá. sí, netamente en trabajar, entonces no, no venía mucho a Carriobamba. Entonces, fue complicado, fue difícil el día que yo llegué, clarito, me acuerdo que fue un 6 de junio. Y, o sea, solo llegué así como que fuera de visitas. Y buenas noches, papá, buenas noches, mamá. Me voy a quedar unos días aquí porque tengo que ver unas cosas. En ese tiempo ya me compré mi primer carro. Tenía ¿cómo es? Un Hyundai Tucson que me había comprado No sé qué recién. está ahí. No, 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 ese no es, ese es otro. Sí. Entonces, decía como que tenía que hacer papeles. O sea, yo vine con todo el pretexto armado en mi cabeza, así. Decía, bueno, me voy a quedar unos días, después voy a ver un departamento para ver dónde me puedo quedar. O sea, porque no me voy a quedar en la casa de mis papás, porque me da vergüenza. Entonces, pero obviamente ya como que los papás, como que Tu ya mamá ya presentía. intuyen. No tanto mi mamá. De hecho, yo creo que soy más apegada con mi papá que con mi mamá. Ya. Eh, con mi papá nos entendemos mucho mejor. Como que ya entendía que aquí no se va a quedar unos Sí, días. ajá. Entonces, como que yo me metí al cuarto que tenía ahí. Me acuerdo que estaba revisando así mi celular, así como que pensando, y ahora yo estaba viendo cuartos de arriendo en Marketplace. Entonces, Estoy cerca de la poli. cerca de la Poli, que son los más baratos. Digo, con tal de que tenga garaje estoy bien. Porque en verdad no, no tenía nada. Solo Solo, tenías el carro. solo tenía mi carro y mis maletas de ropa. No Y el tenía carro absolutamente nada no, más. disculpa la pregunta, el carro no estaba como que tenías que dividirlo No, con... no, 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 Ah, no, solo no. era tuyo neto. Sí, solo era mío. Ah. Entonces, Entonces tú saliste de tu casa, de esa casa y solo tuviste el carro y nada más. nada más. Y no pensaste, o sea, no te dio la idea de quedarte dormida un día en el carro, o sea. No, 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 o sea, no, de una no. pasaste donde tus papás. Sí. O sea, ajá, decía, voy a irme y voy a dormir donde mis papás. Y en verdad, voy a ver un cuarto de arriendo. Obviamente, como yo trabajaba de redes sociales, decía, no quiero verme algo tan caro, porque tenía que comprarme todas mis cosas de nuevo. O sea, no tenía ni una cuchara, no tenía un vaso, no tenía No te una quedaste con cama, nada. no tenía nada. Todo lo había dejado allá, todas mis cosas las había dejado allá. Entonces, tenía que empezar otra vez de cero. Así que llegué a mi casa, estaba viendo así, en cuanto estaba una cocina de medio oso, Un quemador. un quemador, además quemador eléctrico. Entonces, y ya, pues mi papá entró al cuarto y me dijo, sabes que tú no estás aquí por unos días, ya dime qué pasó. Entonces yo era así como que Pero por eso no, no, todavía no había polémica, no, solo... no, para eso no, no había nada de polémica. Entonces mi papá o sea, me encargó y me dijo, ¿qué pasó? Porque no es normal que tú estés así, no es normal que tú vengas así, algo tienes, yo sé que algo tienes. Entonces ahí me despapayé, hablamos toda la noche, conversamos acerca de todo lo que había pasado, de muchas cosas que en 3 años mis papás nunca supieron y que obviamente les afectó muchísimo enterarse de todo. Y obviamente mis papás muy molestos, muy resentidos. Mi papá más enojado que quería ese rato salir a Salcedo a pelearse con Raymond y todo el mundo. Pero como que dije como que hay que dejar las cosas así, que yo, o sea, quería estar sola, quería estar bien, quería estar con ellos. Pero aún así sí me fui a vivir aparte. Sí, 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 en la sí. Politécnica. Casi por ahí, sí, en esos cuartos pequeñitos. Sí, sí, sí lo hice. Y empecé de cero, sí. Pero obviamente, ya cuando mis papás se dieron cuenta dónde estaba viviendo, porque yo les decía que estaba viviendo en Gambetta. ¿Cómo se dieron cuenta que estabas viviendo aquí? Que yo mismo les dije, porque ya Ah, empezaron los problemas de índole legal. Un día que me fui al gimnasio, me llegó una demanda de Quito. Entonces yo era así como que, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Entonces
como que encontrarme en esa desesperación, estar sola y no saber qué hacer, como te digo, empiezas con una demanda a muy temprana edad. Los únicos que podía acudir eran a mis papás y me tocó prácticamente contarles y decirles, ¿sabes qué, papá? Estoy en esta situación, estoy viviendo así. Esto pasó, no sé qué hacer. Y pues mis papás me dijeron, o sea, eres loca, o sea, tienes casa y no vienes a tu casa, o sea, no pasa nada, o sea, no te vamos a juzgar, no te vamos a No te vamos hablar. a pegar, como que. Pasa, pasa. Entonces, pero me apoyaron mucho y ahí es cuando yo volví otra vez a vivir ¿Cuánto tiempo con... duraste fuera de casa? No, no duré mucho, creo que fue un mes, 2 meses, no, no fue ¿Y mucho. cómo fue ese mes? Fue difícil, o sea, yo más pasaba fuera de mi casa porque prácticamente en mi casa no tenía nada. O Oh, sea, tenía un colchón, tenía mis maletas de ropa y ya, nada más. y no tenía nada más. Y Pero pasaba afuera, o sea, pasaba afuera, pasaba viajando, pasaba con mis amigas, pasaba en la casa de mis primas, pasaba en la casa de mis tías, en todos lados de la casa. en todos lados menos en la casa. O sea, llegaba de noche y a dormir, y ya. Sí, Entonces fue una etapa bastante complicada, fue una etapa bastante, bastante dura. Dejé de hacer contenido también, porque no sabía qué hacer. Eh, y después, pues, empecé otra vez a retomar terapia con mi psicóloga. Entonces, ahí como que también hubo, ¿Y en qué hubo momento tus papás decidieron acompañarte o decidiste que tus papás también necesitaban apoyo de un psicólogo? cuando Porque las... una cosa, el problema creo que aumenta, como digo, entre más grave se hace. Sí, Entonces yo creo que creo llegó un que punto en el que tal vez ya dijeron, esto ya no se soluciona así nomás. sí, creo que cuando ya las cosas se salieron de control, como que ya todo se hizo más público, fue una situación bastante insostenible de que la gente empezó a hablar, a decir mentiras, porque eso es lo que fueron mentiras. Y imagínate, uno teniendo la verdad del lado de uno, teniendo pruebas, teniendo evidencia, teniendo fotos, teniendo audios, teniendo absolutamente todo, que prácticamente utilizar las redes sociales para desprestigiar a una persona y lo hicieran de una manera tan, tan baja y que al final te terminen atacando, fue lo peor. Como te digo, fue una etapa muy dura, fue bastante complicada, pero creo que fue ahí el punto de inflexión donde ya dijimos, saben que no, no, no está bien. Ver a tu mamá llorando, que a veces mi mamá por tratar de que no le vean mal lloraba encerrada en el baño. Ver a tu papá llorando, que mi papá no es como que de las personas que sea No es como tan... ver a un padre llorar, así, Ajá, no es normal. ajá. Entonces a mi papá le preguntaban de algo y mi papá lloraba. O sea, él te contaba las cosas llorando. Eso era fuerte. O sea, para nosotros como familia, al final eso terminó siendo bastante duro. No podíamos hablar del tema sin llorar. Nadie. Y tú le viste a tu padre llorar del Muchas tema, veces. ¿no? Y mi papá lloraba como un bebé. O sea, y créeme que fue lo más complicado para mí en ese tiempo. Eh, Decía, quizá por mis malas decisiones, por no haber escuchado al inicio, que ellos estén sufriendo las cosas que yo Las quizá dos. debía haber enfrentado sola. Entonces, fue bastante complicado, pero ahí nos dimos cuenta que necesitábamos ayuda. El hecho de tratar de canalizar todo lo que nosotros sentíamos, porque, o sea, era raro, como que ninguno de los tres nos queríamos como que, Ir. o sea, no, no, o sea, los tres queríamos estar fuertes para los tres. Entonces, si uno lloraba, era como Lloraban que llorábamos los tres. todos. O para no vernos llorar, como que nos Lloraba escondíamos contraparte. para poder llorar. Entonces, fue bastante duro eso. Y como te digo, más que todo era por el tema de mi mami. Y creo que ella fue a la que más le afectó. Pasamos muchas cosas duras con mi mami. Y muchas cosas muy complicadas. Y primero agradezco a Dios porque mi mami está conmigo, a pesar de todo lo que pasó, de todo lo que vivió. Y, y llegamos a un punto muy duro donde sí, o sea, creo que era la única salida a tomar terapia, porque incluso ya empezábamos a pensar irracionalmente, ya no solo yo, sino también en este caso mi mamá.
Así que decidimos buscar ayuda. ¿Y cómo fue el inicio? ¿Tus papás cuántos años tienen más o menos? Mi papá tiene 50, perdón, mi mamá tiene 55, mi papá tiene 59, va a cumplir 60 este año. Porque para ellos es complicado. No es, no sé, no, como quien dice, no, vienen de una, Vienen de una escuela más conservadora, no más... había terapia. Ujú. Entonces, me supongo que eso también ha sido muy complicado al inicio. No están acostumbrados Fue a eso. duro para ellos, sobre todo para mi papá. Bueno, prácticamente en mi casa sí se ha vivido la parte de que, bueno, como la figura masculina de mi papá es la que provee, es la que siempre está ahí pendiente, prácticamente es el pilar más fuerte de nuestra casa. Y para él era muy complicado prácticamente lidiar con dos mujercitas que estaban demasiado frágiles, demasiado sensibles, que todo nos afectaba, que por todos llorábamos, que prácticamente si un día yo no me quería parar de la cama, mi papá no sabía qué hacer, pedía permiso en el trabajo para estar pendiente de mí. O si mi mamá no quería pararse de la cama, igual, o sea, estar pendiente de nosotras, de qué nos pasa. Entonces, mm, para él siento que fue más complicado. Es que como el pilar de la familia, yo supongo que debe ser difícil el, ya que se te salgan de las manos el papel de que tenía que protegerles a las dos. Sí, Se les para mi estaba papi saliendo. fue muy difícil, muy complicado. Claro, Sigue siendo complicado, porque mi papi no es como que sea ¿cómo te explico? Tan apegado a la parte de buscar ayuda profesional. es Porque que, si es que, como digo, es complicado. Vienen de una escuela en la que eso no existía como sí, tal, no no existía. existía. Entonces, pero ahora mi papi entiende. Ahora mi papi es como que es un poquito más comprensivo con eso. Trata en lo posible por ejemplo, cuando tiene un problema. Antes mi papá no hablaba de sus problemas, se callaba para no preocuparnos. Ahora con todo lo que nos ha pasado, pues hablamos de nuestros problemas. Quizá creo que es lo que nos ha hecho estar más fuertes como familia, que a la hora de la comida se habla de las cosas que han pasado durante el día. Entonces, en lo posible, bueno, yo en lo personal trato de volver a mi casa para compartir con ellos, para conversar con ellos, y si no se puede a la hora de la comida, yo que sé, el fin de semana, o a veces hasta nos llamamos así a contarnos, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo te va? Cuéntame cómo te sientes. Entonces, siento que sí, en este caso, para todos fue difícil, para mi papá sobre todo, para mi mami. Mi mami es una persona muy sensible, mi mami es la parte más sensible de nuestra casa, es un amor de persona mi mami, pero para ella también la pasó mal. Pero ahora todo lo hemos tomado como aprendizaje y bueno, hemos también ayudado a muchas personas dentro de mi familia que a veces también han pasado por cosas muy complicadas, muy duras. Y es lo que siempre recomendamos, o sea, si algo no está funcionando bien, si algo no embona bien en tu vida y si te sientes mal, pues busca ayuda psicológica, no está mal, o sea, Que no está no, mal. o Sino sea, que, la pues, salud mental es un tema muy importante sí, que se es debe algo muy... cuidar, entonces no está mal, vayan. Mi mamá de hecho recomienda mucho su psicóloga, entonces eso nos ha servido bastante de ayuda el hecho de una profesional que está pendiente de nosotros y que pues nosotros también podemos sentirnos bien contándoles acerca de nuestros problemas. Vaya, la verdad no pensé que ibas a soltar lágrimas, la verdad. Vemos que es muy difícil, la verdad, por lo que has pasado a día No, de hoy. Y eso sí. que te has alejado bastante de redes, Creo que por eso también ha sido el hecho de que me he querido alejar. por Eh, salud mental. por salud mental y por recomendación también de la profesional que me estaba tratando en ese tiempo. En lo posible tratar De no meterse de en no polémica, meterse, no no leer comentarios, tranquila, relájate, no pasa nada, haz deporte, mantén tu mente ocupada. Entonces, en ese sentido, me ha ido bien hasta el día de hoy. Creo que tengo un balance como tal acerca de uno, qué es lo que expongo en redes sociales acerca de mi vida. Como digo, mi vida privada ahora es muy privada, es muy mía y trato de cuidarla de sobremanera. Y vivo bien y vivo tranquila porque la gente no se mete en lo que no conoce. Y estoy bien. Hablo acerca, sí, de mí como persona, de los procesos que yo he pasado, de las cosas que yo he vivido,
porque al final eso te sirve quizá para alguien que te está viendo en redes sociales como un testimonio, como una experiencia. Es prácticamente lo mismo que hacen los libros. Quizá en los libros una persona te cuenta acerca de su vida y es chévere aprender de una experiencia ya vivida. Aprendes y tienes más o menos una directriz de por dónde tienes que ir, por qué es las decisiones que no debes tomar y un montón de cosas. Entonces, como que ahora la gente dice, ay, no, ¿qué cuentas para hacerte la víctima? No, no cuento para hacerme la víctima. O sea, cuento para que hay gente que en verdad lo necesita, hay gente que necesita escuchar eso. Porque Quizá si no yo, van a seguir con el pensamiento de que solo tú tienes la culpa o ajá, que solo fue por tu culpa y tú quedas mal. Tienes que ujú. aclarar las cosas. De Para bien o hecho, para mal, tienes que aclarar las cosas. eso es verdad. De hecho, por ejemplo, recién acabamos de pasar la fecha de esto del 8 de mayo y te decía, Dios mío, hay muchas personas que solo aprovechan esa fecha para exponer casos, para exponer personas, porque es la única fecha del año donde las mujeres se toman en serio la sororidad y dicen, ay, sí, yo te apoyo. El resto del año no, ¿A ti no te lo han hacen. atacado mujeres también? Ay, sí, creo que es donde más ataques he tenido. Porque, ¿verdad? La gente es como que, chuta, las mujeres sobre todo dicen, ay, es que ¿por qué no te fuiste antes? Es que ¿por qué no te diste cuenta antes? Que no sé qué, que ¿por qué te quedaste? Yo me hubiese ido a la primera. Y no es así. Hay ¿Y tú qué gente que, opinas? O sea, ¿qué tienes, tomando en cuenta lo que dices, qué criterio tienes del 8M de las feministas? chuta, es un movimiento muy bonito que tiene representantes que siento yo que son las señoras representantes, porque pararse enfrente de un colectivo a prácticamente alzar la voz, hablar de los derechos de las mujeres, no es algo fácil. Entendamos que, bueno, hasta el día de hoy, así como el hecho de ser indígena sigue siendo un tema tabú, el hecho de ser mujer también, o sea, es un tema bastante complicado, o sea, hay muchas personas que aún no toman en serio quizá que una mujer esté en un puesto de poder, hay gente que no toma en serio que una mujer haga actividades que están prácticamente diseñadas solo para hombres, aún hay ese pensamiento. Entonces, como digo, es un colectivo que tiene ideas bastante buenas, es un colectivo que sobre todo creo que lucha bastante por el hecho de que la sociedad sea más justa para nosotros, para las mujeres, entendiendo de que hay muchos casos también lamentables, de que aún seguimos viviendo en un país donde las tasas de feminicidio son demasiado altas. Y es precisamente creo que por ese hecho, porque uno, nos callamos, dos, tenemos miedo a denunciar, a quizá exponer a una persona por el miedo al que dirán, y tercero, por el miedo a que te ataquen. O sea, tienes miedo a decir algo porque yo sé que la persona que está al lado mío me va a juzgar a mí primero antes que la persona que tuvo la culpa. Entonces, fue una fecha que dejó mucho para pensar, que dejó, creo yo, muchas cosas como mensaje para tomar a reflexión y entender que, como digo, la sororidad no era algo únicamente de una fecha del 8 de marzo, sino Porque debería ser algo que 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 se no sea un debería solo aplicar día, todo el año. porque mujeres no solo son el 8 de marzo, son Ujú. todos los días. Eso sí. Y bueno, estamos llegando a la fase final y bueno, para tratar de acabar, porque creo que llevamos una hora, te vamos a hacer una pregunta y creo que con esto terminaríamos. A día de hoy, ¿eres feliz? Muy feliz, Demasiado muy feliz. feliz. He aprendido que la felicidad no quizá es tener tanto, sino, bueno, para mí en este sentido, la felicidad es tener a mis padres con vida, que tengan salud, yo tener salud, la capacidad de trabajar y pues eso, estar en paz con las personas que yo quiero, mantener mi círculo de amigos contentos, felices, llevarme bien y ya. Y eso es la felicidad. Quizá, vamos a decir mi papá, poder no tener $1 en el bolsillo, pero si es que estoy con ustedes, estoy bien. Si es que estoy con ustedes, aunque sea el pan duro, me entro, ¿sabes? Entonces, creo que eso. Y como te digo, después de todo lo que se ha pasado, a día de hoy vivo feliz, vivo tranquila, cuidando mucho mi entorno, cuidando mucho mi vida privada, cuidándome a mí. Y en base de eso creo que se basa ahora mi concepto de la felicidad. ¿Y qué mensaje le darías a todas las personas que te siguen? Bueno, chuta, creo que lo que le dirías a las personas que nos están viendo en este caso, que luchen siempre por sus sueños, que aprendan a conocerse ustedes, que no hay persona más importante en este mundo que ustedes,
Nunca, jamás en la vida pongan por delante ningún proyecto que no los beneficie a ustedes como persona. Nunca hagan nada que no les haga feliz. Es feo vivir una vida miserable siguiendo sueños ajenos. Eh, es horrible a la final darte cuenta que te desgastas por, por un trabajo, por una persona, que a la final no te deja nada bueno. Eh, Así que solo vivan su vida contentos, sin hacer daño a nadie, tratando en lo posible de siempre ser buenas personas, eh, valorando mucho su familia, valorando mucho su vida y su salud. Y pues nada, eso. Ay, la verdad, Iri, ha sido una charla súper bonita. Ha sido un gusto conocerte y tenerte de invitada, la verdad. Siento que las personas que van a ver se van a sentir identificadas. Y como dice también, luchen por sus sueños, no se desgasten por personas que no valen la pena. Y eso sería todo. Y la verdad, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ti también. Espero que, bueno, este podcast les haya gustado mucho. Y como digo, quizá, creo que este es el podcast donde más he hablado acerca de temas a veces un poquito polémicos, porque he dejado de hablar de cosas polémicas. Eso que hemos Pero, tratado de no y hablar. eso que hemos tratado de hablar de temas polémicos. Pero, como vuelvo y repito, todo es un aprendizaje y espero que a partir de esta charla y conversa aprendan acerca de quizá cosas que no deberían hacer, no deberían permitir y cómo tratar de sobrellevar su vida si es que han pasado por algún problema. Y no dejen de estudiar tampoco. Muchísimas gracias, Eli.